Sí, lo voy a grabar. Bueno, antiparasitario es un tema muy peculiar porque a veces la mayoría de las personas solo tratan con uno, ¿no? Con un fármaco que es albendazol, el más común, omeprazol, pero sin embargo hay que entender de que van a haber muchos otros fármacos que podemos emplear en sí, ¿no? Aunque estos sean los más comunes y obviamente los que tienen mejor eficacia, mejor seguridad, ¿no? También debemos ver de que existen eh, diferentes estudios que muestran cuál es el mejor, ¿no? Cuál es el más seguro. Pero esto va a depender según, muchas veces, según el criterio médico. Entonces, aquí no hay... Okay. Listo. Entonces, como le decía, según el criterio médico vamos a tener que empezar a, a prescribir, ¿no? Estos fármacos, pero son múltiples los fármacos. Vamos a ver, vamos a online. Bueno, vamos a ver que los antiparasitarios, primero tenemos que diferenciar cuáles son los parásitos, ¿no? Vamos a tener las amebas, vamos a tener los helmintos, vamos a tener entre ellos los céstodos, los nemátodos, ¿no? También vamos a tener lo que es un parásito que se llama fasciola hepática, que van a tener además de los artrópodos, ¿no? Y cada uno de estos van a tener su especificidad, se puede decir como su sensibilidad, ¿ya? Eh, Vamos a ir desde los más comunes en su uso, como el metronidazol, el tinidazol, el ceftriaxona, la nitazoxanida, eh, hasta los que no se llegarían a usar, ¿no? Como por ejemplo el praziquantel, es uno de los que no se usa mucho, ¿no? Después también está el pirantel, que es el famoso pirantel, pero igual tienen sus beneficios cada uno. Entonces, los amebicidas sistémicos lo vamos a tener por elección, lo que es el metronidazol y la nitazoxanida, y luego para los helmintos, como las áscaras lumbricoides, vamos a tener lo que es el albendazol, ¿no? Después oxiuros, vamos a empezar a tratar con el famoso pirantel, primera elección. Trichuras, igual podemos usar el mebendazol, ¿no? Entre para tratar igual, vamos a tratar el saballón, que se le dice, con tiabendazol, ¿no? En crema. Eh, Entre la sarna, que es muy común acá en nuestro medio, que es el benzoato de bencilo, con la permetrina, la ivermectina. Después tenemos para lo que es las taenias, que a veces por comer carne contaminada, carne cruda, ¿no? Vamos a poder tratar con estos medicamentos. Cuando hablamos de céstodos, estamos hablando de gusanos planos, ¿no? Que estos son los gusanos que vamos a encontrar sus huevos mayormente, ¿no? Como le llaman la triquina. Entonces, aquí vamos a encontrar en la carne de pescado, ¿no? Que es el Diffilibotrium latum. Después vamos a encontrar la Taenia saginata, que es en la carne de res. Y en la carne de chancho, como ven aquí más gordita, ¿no? Encontramos lo que le llaman la triquina, ¿ya? Que esta va a ser la Taenia solium, ¿listo? Entonces, ¿qué son lo más común, los parásitos más emblemáticos, se pueden decir, de nuestro medio, donde la gente incluso lo consume para poder tener algunos beneficios como el adelgazamiento, por ejemplo, pero lo cual esto puede ser beneficioso en sus inicios, ¿no? Al final puede traer algunas consecuencias como obstrucción intestinal, por ejemplo, una de las más comunes, ¿no? Como pueden observar, el Diffiliobotrium latum, esa es una sola, esta es una hembra,
¿no? De filibotriolato, pueden llegar a medir desde 5 a 8 metros, ¿no? Estas taenias, lo cual van a llegar a provocar obstrucción. Obviamente igual que las Ascaris lumbricoides, pero las Ascaris lumbricoides son gusanos más pequeños, pero se reproducen mucho más, ¿no? Vamos a empezar a ver los antiprotozoarios, ya que aquí vamos a tener las amebas. No sé si se me está escuchando bien, por favor, alguien que me diga. Perfecto. Ok, entonces las amebas van a ser unos gusanos, son gusanos planos pero redondos. Entonces esto van a tener tratamiento según lo que es luminal y según lo que es sistémico. Acá en nuestro país lo que llegamos a usar es el yodoquinol. Ya la paramomicina no suele usarse mucho porque solo lo trae el Bayer, ¿no? Entonces suele ser bastante, no está al alcance económico de mucha gente, por eso es que se llegaría a usar el yodoquinol, cosa que tampoco es muy específico, muy sensible a o sea, este parásito no es tan sensible al medicamento, por lo que se llega a usar en más frecuencia el metronidazol, el a nivel luminal, podemos ocasionar de que no se elimine todo el nivel luminal y tenemos que hacer acompañamiento igual con lo que es el metronidazol. Así que desde un principio se opta por usar el metronidazol. Vamos a ver. Eh, las amebias, sí. La mayoría de los parásitos se contagian por infección oral fecal, ¿no? Que quiere decir que por las heces fecales, ya sea del humano, ya sea del animal, nos llegamos a contagiar, ¿no? Bueno, puede haber una prima infección, como también pueden manifestarse las enfermedades. Cuando ya se manifiestan las enfermedades en caso de que nos infectemos por amebas, se va a llamar amebiasis, ¿ya? Esta amebiasis va a tratar de colonizar todo el intestino delgado, ¿no? Esta va a ser una enfermedad intestinal de lo cual puede manifestarse con algunos síntomas que son los cólicos abdominales, diarrea, flatulencia, dolor rectal en las evacuaciones, pérdida de peso involuntaria, fatiga, vómitos, heces con sangre, fiebre, ¿no? Esto puede hacerse extraintestinal, que quiere decir que puede llegar al hígado, por ejemplo, un ejemplo, y esto puede provocar incluso una necrosis hepática, ¿no? Esos serían sus formas infectantes de las amebiasis, ¿no? Que cómo llegarían a infectar. Primero van a estar los quistes en las heces. Estos se van a llevar por la boca y ahí es donde se empieza la colonización, ¿no? Que es la multiplicación de quistes, se vienen a trofozoitos, después los trofozoitos de nuevos a quistes y ahí empiezan a infectar el huésped, ¿ya? Entonces, esa sería de la amebiasis. La amebiasis, como le había dicho, se puede tratar ya sea con yodoquinol, ¿no? Pero este yodoquinol tiene un problema de toxicidad, lo cual no se emplea a dosis dependiente, ¿no? Tiene su cierta dosis, que eso va a tener que ser la máxima para actuar a nivel del sistema gastrointestinal, de la luminidad del sistema gastrointestinal, pero no llega al nivel sistémico. Cuando ya tenemos un parásito, ¿no? Estos trofozoitos a nivel sistémico, vamos a tratar ya con metronidazol, ¿no? Que sería la elección. Aquí tenemos el yodoquinol, ¿ya? El yodoquinol, acá vamos a tener este yodoquinol que viene con coalimpectina, y luego también el yodoquinol lo podemos
encontrar con su nombre químico, que es el yodo hidroxiquinoleína, ¿ya? Este va a ser un antiparasitario antiamebiano. Vienen en suspensión, que esta suspensión viene en 60 ml, en óvulos que vienen en 100 miligramos, en tabletas de 210 miligramos y 650 miligramos. ¿Ya? Este es el yodoquinol. Estos son parásitos contra las amebas, que es el yodoquinol. Entonces, además de para hacer el tratamiento, la terapia antiamebiana, vamos a encontrar para tratar una vaginitis inespecífica. Ya esta es cuando no se tiene la etiología de la vaginitis, ¿no? Ya sea una infección por trichomona o por algún hongo o incluso una bacteria, que esto, por ejemplo, no se sabe, ¿no? El origen, lo cual se va a dar esta terapia, ¿ya? Con el yodoquinol en óvulos. El yodoquinol va a ser en sus composiciones, en sus características, insoluble en agua, se absorben muy poco en el intestino, lo cual por eso es que se usa como agente luminal. Van a ser activos contra los trofosoditos en la luz intestinal, que es el caso de la entomoeba histolítica. No tienen actividad contra los quistes, que estas ya son de las formas sistémicas. Al destruir los trofosoditos no se forman los quistes, ¿no? Entonces, sin acción tóxica, lo cual llega a provocar cierta flatulencia, y no se conocen contraindicaciones a no ser en el embarazo, digamos, ¿no? Fármacos de acción, bueno, seguimos con el yodoquinol, ¿ya? El yodoquinol se puede dar como quimioprofilaxis de la amebiasis, o sea, ya de la enfermedad por las amebas, y esto es una amebiasis intestinal sintomática asociada a fármacos que actúan en los tejidos, como es el caso del metronidazol. Después ha sido usado como coadyuvante en el tratamiento de la vulvovaginitis moniliásica o la inespecífica. También tenemos un fármaco que es el hipoglos, ¿ya? Es un fármaco muy común en el uso de los bebés, entonces, pero no es que contenga como sí su principio activo, que es el yodoquinol, pero sí está como coadyuvante, ¿ya? Que aquí vamos a tener el diyodo hidroquinolina de 1 gramo, ¿no? Que es el yodoquinol. Entonces, además va a tener obviamente otros componentes que van a ayudar, ¿no? a la cicatrización de las escaldaduras del bebé. Bueno, según la dosificación de este yodoquinol, se pueden dar en 630 miligramos, que estos se pueden dividir 3 veces al día, vía oral después de las comidas, ¿no? Y así en los niños de 6 a 12 años y los niños menores de 6 años van a ir cambiando las dosificaciones, que lo interesante de esto, que son tratamientos por 20 días, ¿ya? Y van a ser después de la comida, no interfieren en la absorción porque no se absorben, entonces, así que por eso se dan bastante tiempo su tratamiento. Reacciones adversas son bien pocas, como las erupciones en la piel. Además, cuando hay un tratamiento prolongado superior a los 20 días, puede estar relacionado con la neuropatía periférica y óptica, ¿ya? Bueno, ese es el yodoquinol. El metronidazol va a ser un antibiótico y antiprotozoario del grupo de los nitroimidazoles, que aquí vamos a tener el secnidazol, el tinidazol, ¿no? Son varios. Aquí vamos a tener que es un profármaco convertido en los organismos anaeróbicos por el sistema P4, que es una enzima, ¿no? De piruvato, que va a tener actividad terapéutica como ser en el tratamiento de la vaginitis por trichomona o tricomona vaginalis, que son en pacientes sintomáticos, como en sus parejas sexuales asintomáticas. Recordemos que la tricomona no se manifiesta mayormente en los hombres, ¿no? Se manifiesta más en las mujeres, lo cual la que llega a ser la más afectada sería la mujer en su forma ya de enfermedad, ¿no? De la tricomoniasis. Infección por Gardnerella o Mycoplasma hominis, que es un paciente sintomático, enfermedad inflamatoria pélvica combinado con antibióticos como la quinolona, ¿no? Que es el caso del ofloxacino, levofloxacino o una cefalosporina de tercera generación, que es la ceftriaxona.
Entonces, luego va a haber otros protozoos que van a ser también sensibles a este medicamento, como ser la entamoeba que la acabamos de ver, y la Giardia lamblia, ¿no? Que estas son, aquí, por ejemplo, aquí está mal, ¿no? Aquí es Giardiasis, aquí se volcaron los conceptos, y acá es amebiasis, ¿ya? Además, por guías actuales, se dice que el metronidazol es la primera línea de tratamiento del Clostridium difficile, ¿no? Entonces, es el causante de muchas enfermedades intestinales, ¿ya? A nivel tópico es muy importante su uso, ya sea en la presentación de cremas y o gel, en la acné rosácea, ¿no? Que este es un trastorno de la piel que cursa con eritema del tercio medio de la cara. Además puede servir para heridas porque el metronidazol, aparte de ser un antiparasitario, es un buen antibacteriano, ¿ya? Aquí tenemos las presentaciones del metronidazol en óvulos, que en óvulos cuando vienen combinados son de 400 miligramos y cuando vienen individuales vienen en óvulos de 500 miligramos. Esto obviamente tienen nombres comerciales diferentes porque son de diferentes laboratorios como el IFAMEC, ¿no? Metrogin, metronidazol, que viene combinado con histatina. Acá, por ejemplo, el Vagicular Plus, que es el más, creo yo, que es el más usado en nuestro medio, porque es el que tiene más completo, ¿no? Sus presentaciones, como viene acompañado de miconazol, que es un antimicótico, neomicina igual y polismicina, ¿no? Que esto van a ser antibacterianos. Entonces, ese sería el metronidazol en óvulos. Luego en suspensión, aquí lo tenemos en suspensión de 250 miligramos en 5 ml, ¿ya? Aquí lo tenemos en diferentes igual nombres comerciales como el Tricobal, Ifamec, Metrocap y Metrogyl. Suspensión. Luego el metronidazol lo tenemos combinados muy bueno en su es la primera línea de tratamiento. Se dice que es el primer esquema de tratamiento para el tratamiento del Helicobacter pylori, ¿no? Cuando acompañamos con amoxicilina, claritromicina y un inhibidor de la bomba de protones, sería el primer esquema de tratamiento para el Helicobacter pylori. Ya cuando no funciona esto, que es bien raro que no funcione, ya se van a acompañar con los que son los, el, los sulfatos, ¿no? Además, se pueden acompañar de otros medicamentos. Entonces, que ya son de segunda línea de tratamiento para el Helicobacter pylori. Aquí vamos a tener el metronidazol en gel, que es para la acné rosácea, y en crema, ¿no? Además, lo tenemos el metronidazol en solución intravenosa, que viene en 500 miligramos en 100 ml. Su mecanismo de acción, como vimos, va a ser reducido por el sistema P4, que es el piruvato ferredoxina oxido reductasa, ¿ya? Que esto va a llegar a formar radicales libres nitrosos que afectan el ADN y las proteínas. Con consideraciones especiales, aquí es muy importante en consideraciones especiales que el metronidazol va a provocar un efecto de sulfira, que este es un efecto psicótico, ¿no? De alucinaciones, de ver cosas que no deberían ver, por la toma de metronidazol con alcohol, ¿ya? Entonces, eso sería sobre el metronidazol. Además, el tratamiento de las amebiasis, que puede llegar a servir este metronidazol cuando ya hubo contacto con el yodoquinol, ¿no? Hay un importante que tenemos, la nitazoxanida, que es un fármaco antiparasitario que se usa mucho para tratar ya sea amebas o para tratar lo que son los céstodos, van a llegar a inhibir este piruvato ferredoxina reductasa, ¿no? Óxido reductasa, que van a tener que hacer esas interacciones, ¿no? Y al disminuir esta P4, vamos a disminuir la eficacia del metronidazol, ¿ya? Si damos combinados con otro antiparasitario, que es la nitazoxanida. Entonces, además que el metronidazol puede llegar a ser, bueno, que la nitazoxanida no va a llegar a tratar, perdón, el Clistosporium, eh, que es otro parásito, ¿ya? Que se infecta por las aguas, que es por las S de la vaca, ¿ya? Entonces,
Según el mecanismo de resistencia, es porque otro fármaco como esta nitazoxanida puede llegar a disminuir este sistema PIR4, ¿no? Que es este piruvato ferredoxina óxido reductasa. Entonces, después el efecto adverso sería el efecto disulfira, ¿ya? Además van a haber otros que son bien pocos, como el dolor gastrointestinal, náuseas, mareo, el síndrome de Steven-Johnson, ¿no? Esto es cuando ya pueden haber sobredosificación. La posología va a ir cambiando. La posología mayormente se da 2 gramos, dosis única, o puede ir variando entre 200 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días, ¿no? Se da. O pueden ser 400 miligramos 2 veces al día. O sea, doy en la mañana y también doy en la noche, ¿no? Esto para la vaginosis bacteriana pueden ser dosis única como también dosis combinadas, que pueden ser 400 miligramos 2 veces al día por 7 días, ¿ya? Bueno, el metronidazol, por ejemplo, puede llegarse a aplicar durante el primer trimestre del embarazo. Esto, obviamente, con indicación del obstetra se puede ocupar, ¿no? O ya sea por, eh, por vía oral, entre otras infecciones, como ser por la tricomona vaginalis, que es 2 gramos dosis única. Secnidazol. El secnidazol es otro derivado del nitronidazole que es idéntico al metronidazol, ¿no? Su mecanismo de acción va a ser degradación del DNA e inhibición de la síntesis de ácido nucleico, siendo efectivo durante la mitosis o sin ella, ¿no? Es diferente su mecanismo de acción, pero es un derivado del mismo, es amigo, ¿no? Hermano del metronidazol. Entonces, sus indicaciones va a ser para el tratamiento de amebiasis intestinal o hepática, que es la entamoeba histolítica, tratamiento de la nefritis y vaginitis causada por tricomona vaginalis, además de la yardiasis intestinal, tratamiento del Necator americano, Helicobacter pylori, que esto se usa como segunda línea, pero igual puede llegar a usarse, ¿no? El tratamiento de la bacteroides fragilis, hay presentaciones como el Ascaramec, que se combina con albendazol, y esto se usa para desparasitar, ¿no? Entonces, para llegar a desparasitar como preventivo. El secnidazol, ¿no? Acá lo tenemos combinado con el albendazol, pero acá pueden venir separados, ¿no? Aquí viene secnidazol de 2 gramos, acá viene en suspensiones, que es de 150 miligramos, 5 ml, y acá un secnidazol de 1 gramo, ¿no? Van a tener buena absorción gastrointestinal, va a permanecer mucho más tiempo y va a actuar en la luz intestinal, por eso es que sirve para las amebiasis intestinales. Van a realizar acción tisular de la yardia y de la ameba, actúan en la pared intestinal y en los demás sitios del organismo en donde se presenta amebiasis sistémica y tricomoniasis. La dosis igual se usa como dosis única, pero vamos a tener otro esquema también, ¿ya? Entonces aquí, según la vía oral, hay que considerar si es tableta revestida, si es polvo y granulado para suspensión, y esto va a llegar a erradicar en parásitos al 92 a 100%, ¿no? Se administra en dosis única a niños y adultos, en pacientes con amebiasis, se puede llegar a usar 500 miligramos de 5 a 7 días. Luego, en pacientes con amebiasis intestinal y yardiasis, lo vamos a llegar a usar 2 gramos, que esto va a depender de la dosis para niños según el kilo peso. Esto repartido en 2 tomas por la mañana y por la noche, ¿ya? En tricomona vaginalis se recomienda durante 3 a 7 días. Igual esto puede ir variando, ¿no? 1 gramo en la mañana, 1 gramo en la tarde. En Helicobacter pylori es 2 gramos al día durante 1 semana. Pero esto igual puede variar, ¿no? Porque es según el tipo de resistencia que ya tiene este Helicobacter pylori. Tinidazol. El tinidazol es otro derivado del nitroimidazol.
Va a servir para tricomoniasis, amebiasis y yardiasis, ¿no? Las 3 parasitosis más comunes. Tratamiento o prevención del Helicobacter pylori, además de tratamiento corto de la vaginosis bacteriana. Después, dosis única, se administra 2 gramos una vez al día, que puede esto llegar a usarse por 3 a 5 días, ¿ya? El tinidazol. Entre efectos adversos, el efecto adverso sería el vómito, ¿no? Y el mareo, entre los más comunes del tinidazol. Se ingiere con alimento y pueden ser de 2 gramos una vez al día durante 3 a 5 días. Mayormente los antiparasitarios, dependiendo del tipo, pueden usarse 3 días, como por ejemplo igual del albendazol, digamos, ¿no? Que puede llegar a usarse, o el metronidazol. Entonces, el efectos adversos, igual, son bien poco, como dije, puede ser vómito o llegar a mareos, digamos, ¿no? Lo más común. Las interacciones con tinidazol. No se deben usar ningún nitroimidazol, se debe usar con bebidas alcohólicas, ¿ya? Porque provocan estas reacciones psicóticas, que es el efecto disulfiram. Después, no se debe usar el tinidazol con personas que tienen tratamiento para el tratamiento bipolar, del trastorno bipolar, porque son los que usan el litio, ¿no? Y pueden potenciar los efectos del litio. Contraindicaciones en el primer trimestre del embarazo, las personas que tengan alergia al medicamento y la lactancia. Luego tenemos la nitazoxanida, ¿ya? La nitazoxanida, su mecanismo de acción va a ser ya diferente, ¿no? Ya este es otro componente químico, otro fármaco, ¿no? Ya va a ser muy diferente. Entonces, ya aquí vamos a tener, cuando ya inhiben la movilidad, ¿no? O la motilidad, como le queramos decir, del parásito, ¿no? Por inhibición de la polimerización de la tubulina, ¿no? Que la tubulina va a ser esta enzima que le va a dar vida al parásito, ¿no? Y además esta va a quedar sin energía, y lo cual el parásito se va a llegar a desprender, no va a tener esa fuerza para poder sustentarse ahí en el intestino, y se va a eliminar. Aquí va a servir igual nitazoxanida para el Cryptosporidium parvum, para Giardia lamblia, para Entamoeba histolítica y para Tricomona vaginal, ¿no? Esta nitazoxanida incluso puede llegarse a usar para coadyuvante en el tratamiento de algunas infecciones virales, ¿no? Como la hepatitis C. Recientemente han salido esos estudios. Después, aquí lo tenemos, esta nitazoxanida, ¿no? Que son muy buenos antidiarreicos, lo cual se usan para problemas de parasitosis, ¿no? Como la amebiasis, aquí tenemos, ¿no? La tricomona, la yardiasis. Se usa bastante en niños, ¿no? En suspensiones, y esa es la ventaja de la nitazoxanida, ¿no? Entonces, esta nitazoxanida, además de ser un antidiarreico por parasitosis, va a ser un antiséptico intestinal, ¿ya? Después vamos a tener bueno, aquí seguimos con la nitazoxanida, ¿no? Aparte de lo que ya vimos para las amebiasis, para la yardiasis, va a servir para las ascaris lumbricoides, puede llegar a servir para la trichuris trichura, ¿no? Para la Hymenoplepis nana, después para el Enterobius vermicularis, después para el ancelostoma duodenal, ¿no? Y para la fasciola hepática, ¿ya? Pueden ocupar muy buenos puestos en el tratamiento de estos parásitos. Aquí tenemos las combinaciones que pueden llegar a usarse combinadas con metronidazol, que es para el tratamiento de la colitis amebiana o el acceso hepático amebiano, ¿no? Que es ya las amebiasis extraintestinal.
Bueno, la dosis aquí nos vamos a ver que es de 1 a 4 años, se puede llegar a usar 10 miligramos cada 12 horas, 100 miligramos cada 12 horas durante 3 días. Esto cuando viene en suspensión, se dan 5 ml cada 12 horas por 3 días, ¿no? Después, igual en los niños 4 a 11 años, se aumenta la dosis cada 12 horas por 3 días. Eh, Después vamos a ver los efectos adversos, que son muy raros encontrar, lo cual puede ser una epigastralgia, ¿no? Lo que llega a ser más común, eh, y algún dolor por la misma diarrea, ¿no? Que puede llegar a causar. Después, reacciones de hipersensibilidad. Aquí es algo común que pasa, que la orina se tiñe de color verdoso, ¿no? Es categoría B en el embarazo, o sea, no es muy recomendable, pero sí está dentro de lo aceptable. Fármacos antihelmínticos. Entonces, aquí los helmintos van a ser enfermedades de la edad escolar, ¿no? O la preescolar incluso, pero más que todo de la edad escolar, de los 5 a los 12 años. Esto vamos a hablar de las ascaris lumbricoides, más frecuente, generan obstrucción intestinal. Por eso es que va a llegar el paciente con un cuadro de obstrucción intestinal, porque las ascaris lumbricoides pueden pasar desprevenidas y no causar ninguna sintomatología por bastante tiempo. Eh, Aquí vamos a tener que esto se pueden distribuir en diversos tejidos, ¿no? ¿Cuáles son los helmintos con mayor frecuencia que van a causar enfermedad? Las ascaris lumbricoides, los oxiuros, ¿no? Que son entre los niños de 7 años, 5, 7 años o incluso 3 años, que es cuando es el prurito, ¿no? O la picazón perianal. Después vamos a tener las uncinarias, que es el necator americano, entre otras, ¿no? Que es la trichura, entre la más frecuente. ¿Cuáles vamos a ver o cuáles vamos a llegar a usar? Albendazol, mebendazol, tiabendazol, piperacina, ivermectina, pamoato y pirantel. Vamos a llegar a usar, según el parásito, un antiparasitario en específico, ¿no? ¿Cuáles son las características en general de estos antihelmintos? Que su acción es local, expulsan a los vermes de todos los helmintos de las vías gastrointestinal, órganos y tejidos. Sus infecciones sistémicas causadas por helmintos quísticos, como el equinococos y las filarias. La filaria es un parásito que causa mucha deformidad a nivel corporal, ¿no? Son esas personas que se ven hinchadas, incluso hay personas que se le cae la piel, ¿no? Así como chicle, y el problema de filariasis, ¿no? Después, eh, esto vamos a ver estos fármacos, ¿ya? El albendazol el albendazol, ¿cuál va a ser su uso? Su uso va a ser ya sea para la anquilostomiasis, que es el anquilostoma duodenalis, para la oxiuriasis. Para la oxiuriasis tenemos primero el pamoate pirantelsi, ya después para la trichuriasis, para la ascariasis, que es muy importante para las ascaris lumbricoides del albendazol. Luego, por ejemplo, podemos tener triquinosis, ¿no? Que es el signo, se ve en la radiografía como el signo de arroz, ¿no? Que ya es la triquina en los músculos de las personas. Después vamos a tener las infecciones intestinales como microsporidiosis, por céstodos como la cisticercosis, ¿no? Que esta cisticercosis puede llegar a ser grave, ¿no? Como la neurocisticercosis puede provocar. Después, aquí está para la neurocisticercosis, que es el tratamiento de la taenia solio, ¿no? Cuando tratamos la neurocisticercosis, que esto ya más que todo es en el hospital, se van a llegar a usar glucocorticoides. ¿Por qué? Porque tienen toxinas en estas vacuolas, que estas vacuolas son como globitos, ¿no? Que están en el cerebro y que al provocar cuando se rompen estos globos muchas veces, bueno, porque la finalidad no es romperlo, pero al romperlo pueden provocar esta inflamación, ¿no? de esa zona, por estos cisticercos muertos, lo cual por eso se debe aplicar glucocorticoides, ya como la hidrocortisona, entre otros.
Aplicar contra las fases larvarias y adultos de Ascaris, Enterobius, Trichuris y Ancilostomas, ¿no? Además, por ejemplo, bueno, la Taenia solio no es un helminto, pero sí es un cesto, ¿ya? Consta. Aquí vamos a tener el mecanismo de acción del albendazol. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Unión a la beta-tubulina e inhibición de la polimerización de los dímeros de tubulina, ¿no? Para formar microtúbulos citoplasmáticos que alteran la captación de glucosa y almacenamiento de glucógeno. O sea, lo dejan sin energía al parásito y así este parásito no va a tener esa fuerza y se va a eliminar por las heces fecales. La dosis es única mayormente, ¿no? Que puede llegar a ser mejor que el mebendazol, que el mebendazol no es dosis única. El mebendazol, aunque se puede aplicar dosis única, pero tiene cierta toxicidad, mayormente se aplica por 3 días, ¿no? Entonces, pero el albendazol llega a ser más eficaz. Después, aquí tenemos presentaciones del albendazol, ¿no? El albendazol, ¿cuáles son sus presentaciones? Tenemos en tabletas de 200 miligramos, en suspensión oral de 200 miligramos, además lo tenemos en 400 miligramos en suspensiones en 10 ml, ¿no? Que aquí lo tenemos en tableta de 400 miligramos. Esas son sus presentaciones del albendazol. Luego el albendazol también lo tenemos combinado con ceftriaxona, que es un antiparasitario, no una prevención como muchas personas, bueno, lo ideal es desparasitarse cada 6 meses en los adultos, ¿no? Y aquí está el antiparasitario más eficaz, pues. Luego aquí tenemos el mebendazol, el primo hermano del albendazol. Va a servir para los nemátodos, puede llegar a servir para entre los nemátodos, las Ascaris lumbricoides, enterobios vermiculares, Trichuris trichuras, Ancylostoma duodenales, Necator americano. Tratamiento alternativos a dosis altas en infecciones por toxocara y tratamiento de infecciones mixtas, ¿no? El mebendazol es lo mismo, la misma acción que el albendazol, lo cual la deja sin energía a este parásito y así este parásito se elimina por la vía gastrointestinal, ¿ya? Sus efectos adversos pueden llegar a presentar un prurito, una erección dérmica, fiebre y algunas molestias gastrointestinales. La posología del mebendazol. El mebendazol, aquí tenemos acompañado de tiabendazol y tiniazol, pero ¿cuál va a ser la posología? Según la oxiuriasis, ¿no? Que esto se llegaría a usar, se usa 100 miligramos. Aquí dice el 100 miligramos, que es una dosis y después repetir a las 2 semanas y 4 semanas, pero en sí se da 100 miligramos 2 veces al día por 3 días. ¿Ya? Y si vuelve a pasar la oxiuriasis, se repite a la semana o a la segunda semana, ¿ya? Entonces, esa es el tratamiento del mebendazol en el caso de la oxiuriasis, ¿ya? Que la oxiuriasis es por el oxiuros, que va a causar este prurito perianal a las 3 de la mañana, digamos, mayormente en el niño. Como causa muchas flatulencias, debemos dar con un antiflatulento, ¿no? Para disminuir esta molestia gastrointestinal que llega a causar el mebendazol. El tiabendazol, esto no es un 100% su mecanismo de acción estudiado, pero puede ser igual por la inhibición, ¿no? De la enzima P4, que es el furato reductasa, específica en estos helmintos, ¿no? Que después vamos a tener el tiabendazol, que es un fármaco muy, muy buen usado, ¿no? Sirve para múltiple parasitosis, que aquí tenemos sus indicaciones terapéuticas, ¿ya? Como por ejemplo, aquí vamos a tener el estrongiloides, muy importante que a veces se llega a tener este cuadro de saballón, que se le dice, ¿no? El saballón es la larva migrans cutánea que se llega a infectar, ¿no? Por los lugares húmedos, que se pisa descalzo, y lo cual tenemos este problema muchas veces en nuestra sociedad, ¿no? Además que tenemos el Ancylostoma duodenalis, el Ancylostoma y el Necator americano, ¿no? En común entre estos parásitos.
Aquí está el tiabendazol, su posología. Este es el que se usa para la larva migrans cutáneas, ¿no? Para el saballón, el tiabendazol. Entonces, aquí el tiabendazol va a depender si es en niño, ¿no? Se va a usar 25 miligramos kilogramos kilopeso cada 12 horas por 3 días, ¿no? Si es para enterobiasis o anquilostomiasis, 25 miligramos, la misma dosis única, pudiendo repetir en una semana. Capilariasis, 25 miligramos, kilogramos día, 30 días, seguido por 1 gramo día durante 6 meses, ¿no? Que es un poquito más complejo. Después, ¿cuál va a variar? Entre su dosis en niños, que es de 22 a 25 miligramos, ¿no? Que en niños es la edad donde más se llega a usar este tiabendazol. El pamoato de pirantel, ya, otro fármaco importante en el tratamiento de la oxuriasis. Ya vimos que el mebendazol llegaba a tratar la oxuriasis, pero en sí la oxuriasis, la primera línea de tratamiento, es el pamoato de pirantel. Entonces se da como dosis única, esto puede ir variando según el kilogramo peso, pero mayormente se da 11 miligramos kilogramos peso, ¿ya? Entonces, además que puede servir para el tratamiento de la trichuriasis, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción del pamoato de pirantel? ¿Ya? Entonces, el mecanismo de acción va a ser el bloqueo neuromuscular despolarizante, que esto van a abrir de forma no selectiva los conductos catiónicos, van a inducir activamente los receptores de la acetilcolina nicotínico, inhiben la colinesterasa, surge una parálisis hepática del parásito, ¿no? Entonces, al no tener estos impulsos nerviosos, ¿no? No tener esta facilidad motora, estos movimientos motores, obviamente el parásito se va a eliminar. Y como le decía, la dosificación es dosis única de 11 miligramos kilogramos peso, que puede llegarse a usar máximo 1 gramo, ¿no? La piperacina acá no la tenemos, ¿no? En Bolivia no la tenemos, no se usa, pero igual provoca, ¿no? Esta parálisis espástica del parásito porque va a estimular la, la función inhibitoria del receptor GABA, ¿no? Y de estos neurotransmisores GABA. La ivermectina, ¿no? La ivermectina fue un fármaco muy usado en las épocas del COVID. Esta ivermectina va a ser un antiparasitario, antihelmíntico de amplio espectro, que aquí lo vamos a tener ya sea para el uso de estos helmintos o también para el uso de los artrópodos, ¿ya? Entonces, la activación del canal iónico, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción? Activación del canal iónico de cloro, activado por el glutamato, lo que va a provocar una hiperpolarización y parálisis de los músculos faríngeos del parásito. ¿Ya? Y así el parásito igual se va a llegar a eliminar. Después, se administra una vez al año a toda la población para prevenir oncocercosis, ¿no? Que es la ceguera de los ríos, pero acá no se suele hacer esa práctica, pero se debería practicar en los lugares que son prevalentes de oncocercosis, ¿no? Efectos adversos, entre los pocos que puede llegar a pasar, es el mareo, diarrea, y después el tratamiento para la elección de la... Aquí, por ejemplo, de todo esto que vemos, lo que acá en Bolivia se usa es para la escabiasis, la pediculosis humana, las ascaris lumbricoides y la larva migrans cutánea, ¿ya? Eh, Después, por ejemplo, está la oncocercosis, que es la ceguera, ¿no? Que se da una vez al año para prevenirla, pero estas tres son las que llegan a usarse acá, en nuestro medio. Aquí tenemos las propiedades farmacológicas que pueden llegar a alcanzar, ¿no? Los niveles máximos en el plasma de 4 a 5 horas después de la ingestión. Dura como 57 horas en el organismo. El fármaco es convertido por un citocromo, ¿no? Que es el citocromo P3A4 del hígado a 10 metabolitos, lo cual por eso es que tiene un amplio espectro este antiparasitario. La dosis va a ir entre 150 a 200 microgramos kilogramos peso en el tratamiento de estrongiloidiosis, ascaridiasis, tricuridiasis, enterobiosis.
¿no? Acá se usa bastante para la escabiosis, como les decía, se usa una tableta de 6 miligramos por 3 días, acompañado del benzoato de bencil, ¿ya? Las infecciones por céstodos. ¿Cuáles son los céstodos que más llegamos a tener infecciones? ¿Ya? Que es la Taenia saginata, la Taenia solium y el Diffidiobotrium lato. ¿Ya? Son estos céstodos que son de localización intestinal que causan mucho problema en nuestro medio, ¿no? Después está el Hymenopletis nana y el Diffilidium caninum en menor incidencia. De localización tisular, que es en sangre y tejido, tenemos el Cysticercus cellulosare, ¿ya? El más frecuente. ¿Cuáles son los fármacos? Vamos a tener en primera opción el albendazol, segunda el mebendazol y luego la niclosamida, que la niclosamida solo hay una presentación acá en Bolivia que es por Bayer, ¿no? Pero estos dos sí hay bastante. Aquí está la niclosamida. Entonces la niclosamida va a servir para la Taenia saginata, la Taenia solium, el Diffidiobotrium latum, el Diffilidium caninum y el Hymenopletis nana. Ocupa un segundo lugar porque el praziquantel requiere una sola dosis, ¿no? Incluso el praziquantel no se llegaría a usar mucho en los céstodos, más que todo en la psoriasis, ¿no? Su administración va a llevar a tratarse para estos parásitos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en la Taenia solium, los huevos liberados por los vermes, ¿no? Por estos parásitos grávidos lesionados por el medicamento, se transforman en larvas, que estas larvas van a originar cisticercosis, ¿ya? Que la cisticercosis se va a llegar a tratar con albendazol, ¿no? Y como vimos, se debe combinar con glucocorticoides. Su mecanismo de acción de la niclosamida, ¿cuál va a ser? Inhibir la fosforilización anaerobia del ADP que lleva a cabo en las mitocondrias de los céstodos un proceso que produce energía y depende de la capacidad de fijar dióxido de carbono, ¿no? Lo cual lo deja sin oxígeno y así este parásito se va a llegar a eliminar por las heces. Sus efectos adversos son raros, ¿no? Que es una molestia gastrointestinal. El praziquantel. El praziquantel va a ser un antihelminto, puede tener espectro contra lo que es los trematos patógenos para las especies humanas, que aquí va a ser la neurocisticercosis, ¿ya? Que por eso se usa el praziquantel para la neurocisticercosis, cuando el albendazol va a estar contraindicado. Aquí están para la dosificación, para la Hymenopletis nana, que puede ser de 25 miligramos kilogramos como dosis única, que en infecciones severas se puede llegar a repetir, ¿no? Que sería la más común su uso. Después vamos a ver la dosificación en lo que es la fascioliosis, es de 25 miligramos kilogramos en 3 tomas en un día, ¿no? Mecanismo de acción del praziquantel. Aumenta la permeabilidad del calcio del tegumento del esquistosoma, lo que provoca su contracción y expone sus antígenos al sistema inmunitario del huésped. Aquí vamos a tener que a concentraciones pequeñas, esto va a llegar a aumentar la actividad muscular que termina en contracción y parálisis espástica, ¿no? El gusano pierde su capacidad de agarrarse a las paredes del intestino o de los vasos. Entonces, cuando hablamos de mecanismo de acción, ¿cuál va a ser su sensibilidad de este fármaco a qué parásito? Al Hymenopletis nana, Taenia solium, Taenia saginata, Diffidiobotrium latum, ¿no? Entre estos es el Hymenopletis nana y la fasciola hepática, y aquí el más indicado que sería el esquistosomiasis, ¿ya? Por ejemplo, entre el praziquantel, ¿no? Aquí vamos a tener que se absorben fácilmente después de la ingesta. Algo más interesante, bueno, que se metaboliza en el hígado y se elimina por las heces, ¿no? La biodisponibilidad disminuye por inductores de la activación del citocromo del hígado como la carbamazepina, el fenobarbital y dexametasona, ¿no? Así que el praziquantel incrementa la biodisponibilidad del albendazol, ¿no?
para aumentar el albendazol, pues, se podría llegar a dar praziquantel, cosa que no es una práctica que se hace. Contraindicado en la cisticercosis ocular porque la respuesta del hospedador puede lesionar irreversiblemente los ojos, ¿no? Su semivida puede prolongarse en sujetos con hepatopatía grave. En reacciones adversas va a llegar a tener alguna de estas como ser mareo, cansancio. Recuerden que disminuye el oxígeno y eso puede provocar en las demás bacterias igual. Sudoración, ¿no? Bueno, como ya vimos los antiparasitarios, recomendar que todo tratamiento después de un antiparasitario, ya sea albendazol, mebendazol, ¿no? Tiabendazol, praziquantel, pamoato y pirantel, siempre hay que indicar lo que son los probióticos, ¿ya? Porque estos antiparasitarios van a tener cierta actividad antibacteriana y van a matar, valga el término, a nuestra flora intestinal buena. Por esa razón es que se deben indicar los probióticos, ¿ya? Tenemos el multiflora, el probiotic, entre otros, que podemos decirle al paciente que lo consuma. ¿Por qué? Porque los probióticos van a prevenir el 90% de enfermedades bacterianas, ¿ya? Así que es importante la indicación de probióticos. Tenemos un problema de la malaria, ¿ya? La malaria, cada vez hay más resistencia a los medicamentos. Nuestro medio se usa la cloroquina o ya sea la hidroxicloroquina, que es el metabolito activo, ¿no? El derivado de la cloroquina para, para el tratamiento de esta enfermedad protozoaria, bueno, de esta enfermedad que es la malaria, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a tener el uso clínico de la hidroxicloroquina, que es la que se usa mayormente porque tiene mayor eficacia, va a ser para la prevención del paludismo en cierta dosis, como también puede ser para el ataque agudo de la malaria, ¿ya? No llega a tratarse mucho con hidroxicloroquina a los pacientes que tienen resistencia a este fármaco. La hidroxicloroquina es activa contra las formas eritrocíticas de las cepas sensibles. Recordemos que la malaria introduce este parásito en el eritrocito y ahí es donde van a empezar a provocar incluso la anemia, ¿no? Los signos de la malaria, que va a ser que este Plasmodium falciparum, el Plasmodium malaria, el Plasmodium ovale y el Plasmodium vivax, que van a estar en este eritrocito. Los demás no llegan a estar en el eritrocito, por eso es que la hidroxicloroquina no funciona. Bueno, aquí están sus dosis, según la prevención de la malaria, ¿no? Que se usa mayormente en los viajeros, que saben que un lugar es endémico de malaria, lo llegarían a usar, ¿no? 400 miligramos una vez por semana, el mismo día de cada semana, a partir de 2 semanas antes de la exposición. Y continuando durante 4 semanas después de salir de la zona endémica, ¿no? Esto es para los adultos y para los niños va a tener su dosificación, que esto no debe exceder los 400 miligramos, ¿no? Una vez por semana, el mismo día de la semana, a partir de la segunda semana antes de la exposición. Y continuando durante 4 semanas, ¿no? Después de salir de la zona endémica. Esto es como preventivo de la hidroxicloroquina. Luego, en el ataque agudo de la malaria, ¿no? Del paludismo, vamos a tener ya sea una dosis inicial de 800 miligramos, seguidos de 400 miligramos a las 6 horas, 24 horas y 48 horas después de la dosis inicial, que debe dar un total de 2000 miligramos, ¿no? Que de esta hidroxicloroquina, que es el sulfato de hidroxicloroquina. Ese es el antipaludisco más común su uso, pero tenemos otro, ¿ya? Que aquí tenemos la quinina. Esta quinina se va a usar cuando hay resistencia a la cloroquina, a la hidroxicloroquina. Entonces, puede llegarse a usar combinado con la doxiciclina o incluso otro fármaco, ¿no? Después, la quinina no hay acá en nuestro país, pero sí hay
en los Estados Unidos. Primaquina. Primaquina, esto va a llegar a usarse en la erradicación de las formas exoeritrocitarias, como les decía, cuando hay las intra y las exo, ¿no? Las extra. Así que en esta, por ejemplo, cuando la malaria está a nivel hepático, del caso del Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale, ¿no? También tenemos el falciparum, que es el que más llegaría a provocar una forma eritrocitaria. Luego vamos a tener el Artemether lumefantrina, ¿no? Que es este de aquí. Estos fármacos combinados, ¿qué es lo que van a hacer? Van a inhibir la síntesis de ácidos nucleicos y proteína e impiden la esquizogonia eritrocitaria. El artemether se convierte en un metabolito activo que metila al grupo hemo de los eritrocitos y la proteína, y la lumefantrina va a inhibir la formación de hematina, ¿no? Al formar complejos con la hemina. Entonces esto es un componente químico que llega a provocar obviamente la prevención y el tratamiento de la malaria. Tratamiento del paludismo por Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina. Después vamos a ver, bueno, esos serían los antipalúdicos. El nifurtimox y el dexnidazol se usan para el tratamiento del Chagas, ¿ya? El Chagas, que es una tripanosomiasis americana, también llamada así, y que va a llegar, es causada por el Trypanosoma cruzi, ¿ya? Este es el nifurtimox, se acompaña con el dexnidazol, pero esto se da en un tratamiento cuando es aguda la enfermedad. Cuando ya es crónica, el Chagas no tiene cura hasta el momento. Por eso es que cuando se va a un lugar endémico y se sospecha del contagio de Chagas, se debe empezar el tratamiento, el cual dura 60 a 90 días. ¿Ya? Aquí está según su posología, pero igual, son 60 días que se debe dar el tratamiento, ¿ya? Luego vamos a tener algo más, yo creo que más frecuente, que es la escabiosis, la pediculosis corporis, capitis, ¿no? Que son los piojos en la piel, y la pediculosis pubis, ¿no? Que es en las partes íntimas, que en todas estas palabritas lo resumimos en sarna, ¿ya? La sarna, tenemos acá el benzoato de bencilo, además vamos a tener la permetrina, que estos fármacos se llegan a acompañar con la ivermectina, como le decía, este benzoato de bencilo, cuando usamos en la loción, ¿no? Aquí no tenemos, pero el benzoato de bencilo en loción se deben combinar todos los fármacos, ¿no? Perdón, se debe, digamos, que se debe echar a todo el cuerpo, ¿no? Se debe impregnar el cuerpo de esta loción del benzoato de bencilo desde la parte del mentón hasta el resto del cuerpo, para que así haga efecto. Y esto se debe dar una vez a la semana por 4 semanas. Acompañar con la ivermectina por 3 días, una tableta cada día, ¿ya? Y la permetrina, que se usa más que todo para las pediculosis, que son los piojos, se llegaría a usar en champú, ¿no? Esto todos los días hasta que el piojo llegue a salir. Bueno, eso sería sobre antiparasitario, ¿no? Y también recordar que los perritos siempre se deben desparasitar por el hecho de que a veces el desparasitante natural, que es el pasto, no le llega a funcionar, ¿no? Bueno, eso es por hoy día. Mañana vamos a ver antimicótico.